Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y quizás es el episodio más, digamos, diferente, ¿no? A lo que estoy acostumbrado a realizar, a lo que estáis acostumbrados a ver, ¿no? O a escuchar, o las dos cosas. Yo realmente, lo he dicho en muchas ocasiones, pero yo pretendo en este canal variar, ¿no? Realmente si me apetece hacer algo, lo realizo. ¿Por qué? Por el mero hecho de que me apetece hacerlo, ¿no? Más bien es ser devoto a tus propios instintos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, digamos, este episodio es un gran ejemplo de ello, ¿no? El tema de, oye, digamos, me apetece hacer algo, pues lo hago, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Digamos que en ese sentido es yo contra todo el mundo, ¿no? Podríamos decir. Pero digamos que en este episodio, el tema de este episodio, digamos, es mucho más intrínseco de lo que una persona digamos, podría pensar, ¿no? Principalmente porque vamos a hablar de una banda. Creo que, bueno, creo no, es mi banda favorita, pero de hace ya unos cuantos años, principalmente porque es una banda que me ha acompañado básicamente en mis peores momentos, en mis mejores momentos, y es algo que a pesar de las situaciones, a pesar de que estoy en una situación mala o positiva, digamos que siempre la banda me ha acompañado con sus canciones, con sus álbumes, con sus singles, ¿no? En ese sentido, pues bueno, digamos que siempre me ha acompañado y por qué no querer a esa banda cuando siempre ha estado fiel, ¿no? Conmigo. Y bueno, digamos que yo soy muy aficionado de esta banda y por lo tanto he pensado en hacer una tier list, un ranking de todos los álbumes de básicamente la discografía, toda la discografía de Weezer, ¿no? Digamos que tampoco voy a analizar canción por canción, pero sí que me gustaría, pues bueno, analizar más o menos a grosso modo. Sí que es verdad que quizás en algunas canciones me extienda más o en algunos álbumes me extienda más que en otros, pero digamos que en un principio voy a intentar más o menos, pues bueno, dar mi opinión, expresar mi opinión con respecto a por qué he calificado este álbum en un puesto en concreto, ¿no? Digamos que justificándome y dando pruebas por ello, ¿no? Dando, pues bueno, mi opinión con respecto a ello. Weezer, una banda que, digamos, ha tocado muchos palos, ha tocado muchos temas y, digamos, que se basa mucho por eras, ¿no? Digamos que Weezer empezó por principios de los 90. Sí que es verdad que tuvieron unos ciertos, digamos, ciertas grabaciones a finales de los 80, ¿no? Pero sí que es verdad que con un miembro diferente al que, bueno, digamos, vemos recurrentemente ahora, de hecho dos en concreto, pero digamos que es una banda que ya lleva un tiempo, ¿no? Digamos que oficialmente podríamos decir que empezaron a principios de los 90, en 1994 con ese Blue Album, ¿no? Que de hecho fue el álbum de debut y fue prácticamente bueno, exceptuando su tercer álbum, podríamos decir que es su álbum más reconocido, podríamos decir, porque tiene canciones como Buddy Holly, tiene canciones como The Sweater Song, So Far Wax America, All in Dreams, Say and So. Tienes muchas canciones a tu disposición, además que, digamos, este álbum es muy bueno. De hecho, lo que representa es ese indie rock alternativo y también ese geek rock, ¿no? Porque, digamos, si tú ves la portada de Blue Album, ves que simplemente son dos chicos, o sea, cuatro chicos, disculpad, posando, ni siquiera posando, simplemente mirando hacia una cámara con un fondo en azul. Digamos que es muy simplista, ¿no? Es muy minimalista, ¿no? El álbum sí. De hecho, digamos que en un principio Blue Album no tenía nombre, era simplemente Weezer, ¿no? El nombre de la banda en sí. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, pues bueno, los fans le apodaron el Blue Album. Y de hecho ya, pues bueno, oficialmente podríamos decir que se llama Blue Album, ¿no? De hecho, Rivers, el cantante, prácticamente el que maneja a la banda, lo denomina así como Blue Album. Por lo tanto, pues bueno, digamos que en ese sentido, oficialmente podríamos decir Blue Album es Blue Album, ¿no? Empezaron con Blue Album, ¿no? Después dieron como muchos cambios, ¿no? Y hay gente que no, digamos, en ese sentido no se casó con ciertos aspectos, con ciertas eras, ¿no? Del propio Weezer, ¿no? Porque tocó como indie rock, alternative rock, el rock alternativo, indie rock, e incluso momentos de garage rock, pero después pasaron al disco, a la música disco,
pasaron un poquito al pop en sí en general, pasaron, pues bueno, digamos que a otras ramas que quizás no casaban tanto con, digamos, con la rama principal dentro de Wizard, ¿no? Que sería ese estilo, pues bueno, digamos, indie, pero a la vez bastante interesante a la hora de escuchar, digamos, que tocan temas, ¿no? Como, digamos... De hecho, Wizard me recuerda a Spider-Man. ¿Por qué me recuerda a Spider-Man? Porque, digamos, en ese sentido, digamos, Wizard lo que hace es tocar temas, digamos, que nos pueden tocar a todos, o temas que quizás son muy personales, pero que digamos que nos puede tocar, ¿no? Por ejemplo, en su segundo álbum, en Pinkerton, lo hablaremos más en profundidad, pero digamos que Wizard en sí, algo que es interesante es el tema de que, digamos, los protagonistas, ¿no? Digamos, los miembros de la banda podrían ser perfectamente un amigo tuyo o tú mismo, ¿no? Digamos que tú los ves y no son los típicos rockstar, ¿no? Digamos, que tenemos en la cabeza, ¿no? Podríamos decir, esa faceta exagerada, ¿no? No, Wizard realmente está compuesto por gente más o menos normal, ¿no? Aparte de, bueno, que son rockstar y son grandes artistas, pero entendedme, ¿no? O sea, si ves, por ejemplo, la portada, es lo que te transmite, ¿no? Ese estilo minimalista, pero que te atrapa porque es minimalista y digamos que ya por la composición, ya también por lo que escuchas, ¿no? Por lo que transmite, es muy importante, pues bueno, lo que transmite la propia banda en sí, ¿no? Que quizás en un futuro, ¿no? Ya bastante lejano, porque estamos hablando que Wizard aún siguen en activo a pesar de ya pasar ya de unos casi 30 años, es mucho decir, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, digamos que después de este preludio, después de esta previa, vamos a empezar ya con el ranking de los álbumes de Wizard. Empezamos, como he dicho en un principio, bueno, digamos desde el primer álbum, cronológicamente hablando, hasta el último. Digamos que en ese sentido me parece interesante, pues bueno, hacerlo de esta manera porque así vamos progresando y no vamos digamos, de peor a mejor, ni mejor a peor, simplemente de forma cronológica por el tema de, oye, que quizás, digamos, por la sorpresa en sí, ¿no? De qué puede haber en el siguiente álbum, en qué lugar va a ocupar en la lista, ¿no? Empezamos con Blue Album, cronológicamente hablando, digamos que es el más antiguo, el primero, de hecho es el álbum que creo que más fama le dio hasta llegar al tercer álbum, a la propia banda, a Wizard, ¿no? Porque tenemos, como he dicho en un principio, canciones como Buddy Holly, Say and So, Surfwax America, All in Dreams, digamos que también Undone, The Sweater Song. Tienen muchas canciones, The World Has Turned and Left Me Here. Tienes muchas canciones muy interesantes, con ese estilo así como he dicho, indie, alternative rock, ¿no? In the Garage también, porque de hecho In the Garage creo que es el mayor exponente del álbum. Principalmente porque ese estilo de armónica, hablando de temas como por ejemplo de los X-Men, sí, habla de los X-Men, el propio Rivers, el cantante, hablando de los X-Men, de que tiene unas figuras de X-Men, por ejemplo. Ese estilo geek, ese estilo, pues bueno, digamos, diferente a lo que tenemos como prototipo de Rockstar, ¿no? Que habla de otros temas, ¿no? Quizás más, digamos, más prototipos, podríamos decir, del género. Pero aquí es diferente, aquí digamos que es más introspectivo, de una manera mucho más, no voy a decir simple, ni mucho menos, porque no es un tema de simplismo, es un tema de, digamos, de tocar otros temas que no se han tocado dentro del rock, ¿no? Por lo tanto, a ver, obviamente se habrá tocado, pero digo, de esa manera, ¿no? Digamos, de cómo se ha masificado también para que incluso al ojo y también al oído público, pues bueno, les parezca algo positivo, algo bueno de escuchar, ¿no? En ese sentido, pues digamos que Blue Album lo cumple con creces el tema de, oye, cogemos nuestro primer álbum y lo hacemos uno de los mejores de nuestra discografía, pero totalmente, ¿no? Blue Album para mí es uno de los mejores álbumes de Wizard. De hecho, no podrían haber empezado mejor, ¿no? Digamos, su carrera. Yo debo decir que, como he dicho, tiene canciones espectaculares y acaba el álbum con broche de oro con All in Dreams, uno de las mejores canciones del propio álbum, ¿no? Pero bueno, que tienes un gran surtido de canciones y ninguna es mala. Algo que tiene Blue Album es que ninguna canción es mala y ninguna desentona dentro del álbum. Debo decir que cualquier canción es buena y por lo tanto me parece uno de los álbumes de los 90 más redondos que hay. Más redondos que hay básicamente
de aquella década, de los 90. Porque básicamente tiene, digamos, esa identidad, ¿no? Digamos que hace que sea diferente con respecto a otras bandas, y el álbum en sí tiene una identidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, también lo tienen los siguientes, pero digamos que en este y en el segundo álbum, en el siguiente álbum y en el tercero, por desgracia, digamos que en ese sentido, cronológicamente hablando, en ese sentido tiene mucha alma. Tú escuchas una canción y dices, esto es Blue Album. Y tiene esa identidad, ¿no? Yo pondría a Blue Album como básicamente ranking S, pero perfectamente. ¿Por qué? Porque empezaron de forma fuerte, empezaron de forma contundente y dijeron, aquí estamos, somos Weezer y vamos a hacer uno de los mejores álbumes de los años 90. Básicamente eso es Blue Album. Os lo recomiendo bastante. Digamos, es un álbum indie, pero que tiene mucha carga emotiva. De hecho, Siren Show, por ejemplo, tiene una de las mejores letras y del propio álbum. Siren Show habla un poquito de su padrastro, porque su padre, al parecer, era, pues bueno, dado a la bebida. Y el propio Rivers, el cantante, tenía miedo de que su padrastro también, digamos, sucumbiese a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y por eso, digamos, en ese sentido, pues tiene ese miedo, ¿no? Podríamos decir. También hay una canción muy, muy conocida, de las más conocidas dentro del Blue Album, que es My Name is Jonas, ¿no? Que también tiene una de las mejores letras de todas las canciones de la banda, ¿no? Tiene una letra muy buena, muy profunda, hablando de la niñez del propio Rivers, ¿no? Digamos que es muy interesante y, como he dicho, no hay ninguna canción mala dentro del álbum, ni una. Para empezar, con Weezer, digamos que yo creo que para mí es el álbum idóneo para empezar, ya cronológicamente hablando y ya en cuanto a calidad. Pasamos a su segundo álbum. Hay que decir que dentro de este periodo de álbumes, digamos, ese intervalo de tiempo, han habido álbumes que nunca se han llegado a lanzar, ¿no? Digamos, álbumes demo, podríamos decir, con canciones, digamos, que nunca se han estrenado exclusivo. Digamos que en ese sentido Weezer algo que tiene, y algo tanto positivo como puede ser a veces negativo y que te puede un poquito abrumar, es que Weezer tiene una cantidad de canciones sin lanzar, pero grandísimo. Grandísimo. Tiene una lista grandísima de canciones sin estrenar, ¿no? Hay muchos álbumes, de hecho lo podéis encontrar en YouTube, buscáis álbumes perdidos de Weezer, ¿no? Y tienes algunos bastante interesantes y de hecho que son álbumes que pueden superar a algunos álbumes lanzados incluso, oficiales en sí. Así que bueno, echad un vistazo. Si os habéis hartado de de Weezer en sí, lo publicado, lo oficial, mirad un poquito esas demos o digamos esos álbumes que nunca llegaron a lanzarse porque tienen unas canciones muy interesantes. Pero bueno, pasando al segundo álbum oficial de Weezer, pasamos a uno de los álbumes, digamos, más diferentes dentro de Weezer, pero a la vez más icónicos y más interesantes. Pinkerton. Pinkerton realmente para mí es un álbum que es muy poco Weezer, muy poco Weezer. ¿Por qué? Porque digamos que Pinkerton, algo que se diferencia mucho de Blue Album, es que Blue Album tiene, digamos, una... ¿cómo decirlo? Tiene una producción más o menos limpia, a pesar de que es al rock alternativo, a pesar de que es indie rock, incluso a veces de garage rock, digamos que en ese sentido tiene ese estilo, pues bueno, power pop, ¿no? Digamos ese más rock, más limpio, podríamos decir, más catchy, como aquel que dice. Pero aquí en Pinkerton le dieron una vuelta de tuerca, disculpad. Aquí lo que hicieron es que Pinkerton sonase más rudo, más sucio. Sobre todo la palabra es sucio con Pinkerton. Y muy emocional, muy emotivo. Digamos que Pinkerton se basa en la vida de Rivers. Sobre todo esos, digamos, esos pensamientos. Sobre todo digamos, esos momentos donde, bueno, marcaron bastante al propio cantante, ¿no? Y por eso expresarlo en forma de letra. Y de canción, por supuesto, ¿no? Y Pinkerton creo que podría decir perfectamente que es el álbum más introspectivo que tiene la banda, con respecto a la vida de Rivers. Porque, por ejemplo, tenemos a Pink Triangle, que básicamente Pink Triangle lo que básicamente dice es el triángulo rosa, y básicamente consta de un trío amoroso, ¿no? Donde
Rivers, pues bueno, está ahí como uno de los puntos dentro del triángulo, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, pues bueno, digamos que hablan de también la frustración sexual. Se habla mucho en Pinkerton de la frustración sexual. También se habla mucho también el tema de la frustración en cuanto emocional, en cuanto amoroso, ¿no? También se habla del onanismo en muchas ocasiones. También se habla, digamos, de esa imposibilidad de poder, digamos, tener una relación. También hay una canción en concreto que habla un poquito también de la nostalgia, ¿no? De aquellos momentos donde quieres volver digamos, a repasar, ¿no? Digamos, esas ganas de volver a tener esa vida, ¿no? Esos días donde, pues bueno, en ese momento pues no le daba mucha importancia, pero, digamos, haciendo un poquito de retrospectiva, piensas y dices, uy, quizás esto debería haberlo valorado más porque ahora mismo estoy en un momento donde preferiría un millón de veces estar donde estaba antes, ¿no? Y por ejemplo eso es Good Life, ¿no? Hay muchas canciones dentro de este álbum. Sí que es verdad que no, para mí personalmente no es tan redondo como Blue Album, pero eso no quiere decir que Pinkerton sea un mal álbum. De hecho, en cuanto a Deluxe Edition, la versión Deluxe mejora muchísimo el álbum de Pinkerton. Y de hecho, si contamos Pinkerton Deluxe Edition, para mí es el mejor álbum de Weezer, pero totalmente, porque por ejemplo tienes canciones muy buenas, tan buenas que podría haber, digamos, dentro del Deluxe, podría haber, digamos, salido con el álbum en sí original, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, por ejemplo está Long Time Sunshine, que me parece una obra maestra. Sinceramente, Long Time Sunshine del Deluxe Edition, no aparece en el original, el Pinkerton original, me parece una obra maestra. Lo que hace es recopilar, empieza con una, digamos, con un estilo así más normal dentro de Weezer, pero después va un poquito avanzando y hace una especie de, digamos, amalgama de ciertas canciones que han pasado por el álbum, ¿no? Hace una especie de mashup, podríamos decir, de canciones dentro de una canción, ¿no? Y por lo tanto, encima queda bastante bien y se escucha bien y pega, ¿no? Y digamos que en ese sentido es diferente y es una pedazo de canción y lo recomiendo muchísimo. También tienes canciones así más rudas, más cañeras como Get You, ¿no? También Tired of Sex, que de hecho es donde empieza el álbum, ¿no? Por Tired of Sex. También tienes El Escorcho, que es una de las mejores canciones del álbum. Sin duda, El Escorcho me parece también muy buena, una canción muy buena, muy pegadiza. Es una canción que en realidad la primera vez que lo escuches dices, bueno, está bien, correcta, pero después, cuanto más sigas escuchando, más se te queda, ¿no? Podríamos decir. Cuanto más sigues escuchando, más ganas tienes de escucharlo de nuevo. Y eso es lo que representa El Escorcho para mí, ¿no? Digamos que en ese sentido, El Escorcho creo que es una de las mejores también canciones que tiene el propio álbum y la propia banda en sí, ¿no? También está No Other One, Why Bother, que de hecho Why Bother me gusta mucho porque el verso es de los mejores versos que ha tenido Weezer en la historia. También es verdad que algo que me gusta dentro de Why Bother es que, por ejemplo, cuando actúan en escenarios en vivo, dejan que Brian Bell, el guitarrista rítmico de la banda, cante esa canción, ¿no? Y por ejemplo, Brian Bell, para mí es un cantante, pues bueno, desaprovechado. Debo decir, tiene una banda independiente de Relationship, pero yo creo que en Weezer hubiera casado alguna canción más que solo Why Bother o It's Easy de Red Album, para que, bueno, básicamente pues participe Brian, porque yo creo que tiene un potencial en cuanto a voz bastante bueno, debo decir, ¿no? Falling for You también está, también, bueno, del estilo, ¿no? Podríamos decir Butterfly, que Butterfly es básicamente la canción dentro del álbum original de Pinkerton, final, que acaba con una acústica, una canción preciosa, os la recomiendo también bastante. Y bueno, como he dicho, digamos, dentro del Deluxe Edition tenemos Devotion, tenemos también Waiting on You, tenemos también I Swear It's True, que de hecho I Swear It's True creo que es de original de la época de Blue Album. Tienes algunas canciones interesantes también, como por ejemplo Get About Living, Long Time Sunshine, como he dicho en un principio, y dentro del Deluxe Edition acaba con una canción
muy interesante y es una de las mejores canciones del álbum, que es Tragic Girl. Os la recomiendo bastante, es una canción de larga, más o menos. Weezer no está, digamos, Weezer no es, digamos, no es una banda que haga, no es una banda de metal, aunque sí hay que decir que, bueno, digamos, uno de sus últimos álbumes sí que más o menos, pues bueno, tocan ese tema, pero digamos que en esta época, digamos, que no estaban acostumbrados a esas típicas canciones de metal de 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, y por lo tanto ver una canción de Weezer de 5 minutos ya es una duración. Se agradece que hayan canciones, pues bueno, largas, porque al final, pues bueno, quizás la canción necesita más tiempo para poder degustarla, ¿no? Podríamos decir. Pinkerton. No me parece el original tan redondo como Blue Album, pero tiene una personalidad, tiene una garra. Hay que decir también que Pinkerton, cuando salió en el 96, 2 años después de Blue Album, hay que decir que la prensa machacó en crítica a Pinkerton, no le gustó. A la prensa no le gustó para nada el álbum, de hecho recibió bastantes malas críticas, pero al paso del tiempo se volvió básicamente un álbum de culto. De hecho, se estima como el mejor álbum de Weezer. Yo debo decir personalmente que lo equiparo mucho con Blue Album, debo decir, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo el Blue Album original con Pinkerton original, yo creo que ganaría Blue Album personalmente, pero si cuento el Deluxe Edition de Pinkerton, Pinkerton gana, pero sin duda. Por lo tanto, esto sería sí o sí una S. Pinkerton es una S, porque ya no es el álbum en sí, sino también el arriesgarse, ¿no? Y ya desde el segundo álbum cambiar totalmente el paradigma, ¿no? El tema, incluso el género, y darle ese estilo más sucio, más rudo. De hecho, digamos, una de las cosas que hizo que sonase más rudo, más, digamos, más sucio dentro de la producción es que gran parte de la producción le hicieron ellos mismos. El primero, el Blue Album, lo produjo, digamos, una discográfica llamada Giving Records, que digamos que es la misma discográfica de Nirvana, de Nevermind. Así que en ese sentido, pues bueno, digamos, es una discográfica con bagaje, ¿no? Y el hecho de que quizás, oye, pues hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una discográfica que ha avalado un álbum tan bueno como es Nevermind de Nirvana. Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido, pues hay que tenerlo muy, muy en cuenta y ver, oye, hasta qué punto Weezer ha llegado a estos derroteros, ¿no? Podríamos decir. No es moco de pavo Weezer, ni mucho menos, y menos sus primeros años. Aunque sí que es verdad que hay eras mejores y peores. Pero bueno, digamos que en ese sentido hay que tener muy en cuenta estos dos álbumes. Creo que son los dos álbumes mejor valorados dentro de la discográfica de Weezer, y con razón. Pasamos, digamos, a partir de todas esas malas críticas con respecto a Pinkerton, Rivers reflexionó y se tomó básicamente la banda se tomó unos cuantos años de descanso, concretamente 5 años de descanso, ¿no? Pasamos a 2001. Green Album. De hecho, la portada, como estáis viendo, es parecido al Blue Album, ¿no? Ese estilo, pues bueno, más minimalista, porque estamos hablando que en Pinkerton, por ejemplo, es más bien una pintura, un arte asiático, podríamos decir. De hecho, dentro de Pinkerton se hace mucha alusión a la cultura clásica, disculpad, a la cultura asiática, ¿no? De hecho, algo que le gusta mucho a Rivers es la cultura asiática y las asiáticas en sí. De hecho, pues bueno, en el Escorcho se habla de ello. Y aquí volvieron, digamos, podríamos decir a las raíces, ¿no? Que sería, digamos, volver al álbum de colores, ¿no? Podríamos decir, con ese Green Album en los 2001, ¿no? Y algo que es muy curioso es que contrasta muchísimo Pinkerton y Green Album. Principalmente porque Green Album ya volvieron a ese estilo, digamos, más catchy, más power pop, pero mucho más que Blue Album. Hay que decir que Green Album tiene unas canciones interesantes, por ejemplo, Hashpipe o Girlfriend, o bueno, la canción más conocida de Weezer, que es Island in the Sun. Y digamos que en ese sentido, pues bueno, es una canción muy reconocida, de un álbum, pues bueno, bastante reconocido. Y lo que hicieron con este álbum es, oye, quizás, pues bueno, fue un fracaso el Pinkerton en cuanto a ventas, en cuanto a crítica, pero
vamos a hacer una cosa y vamos a intentar, pues bueno, ser, entre comillas, más mainstream, y por lo tanto vamos a hacer un álbum que case con más gente, ¿no? En cuanto a género, en cuanto a estilo, y por lo tanto hacemos Green Album. Green Album tiene algunas cosas muy, muy interesantes, como ese estilo, digamos, veraniego de los 2000, ¿no? Que es algo que quizás personalmente es algo más personal que otra cosa, pero digamos que tengo cierta añoranza, tengo cierta nostalgia con respecto a ese estilo 2000 de los básicamente de los años 2000, veraniego, rock, power pop. Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido sí que es verdad que quizás peco un poquito de, bueno, de subjetivo, podríamos decir, pero en ese sentido, pues me gusta, ¿no? Personalmente me gusta. Tenemos canciones como Photograph, Hashpie, como he dicho, Island in the Sun, Crab, Knockdown Jagout, Smile, Simple Pages, Glorious Day, Oh Girlfriend. Pero yo creo que las canciones que yo más destaco es Photograph, Hashpipe, Island in the Sun, o te diría Glorious Day y Oh Girlfriend. Creo que será de las canciones, pues bueno, a tener en cuenta. Sí que es verdad que lo que más se critica dentro de Green Album, y yo lo entiendo y de hecho estoy de acuerdo, bastante de acuerdo, es el tema de que parece más bien, más que un álbum, parece una canción compuesta en partes, principalmente porque tiene el mismo estilo. No es como en Blue Album, que sí, notas que es dentro de, digamos, de un álbum, pero se escucha diferente, se escucha de una manera diferente, ¿no? Tú escuchas, por ejemplo, Undone de Sweater Song y escuchas All in Dreams, es totalmente indiferente, ¿no? Pero aquí ya el tema de la diferenciación musical no fue del todo bien. De hecho, es, como he dicho, un álbum muy homogéneo, las canciones son muy homogéneas, son muy parecidas, muy pocas son distintas realmente al estilo del álbum, de hecho prácticamente ninguna. Así que en ese sentido es un álbum, bueno, bien, quiero decir, por si quieres escucharlo y pasar un buen rato, ¿no? Mientras estás haciendo cualquier otra cosa, está bien, pero debo decir que Green Album, pues bueno, digamos, no es para nada en cuanto ni siquiera a letra, para nada es, ni composición, para nada es, digamos, de lo mejor de Weezer. Yo, pues bueno, básicamente le pondría una C. No es mal álbum, es suficiente, es decir, bien, pero poco más. Me da la sensación, personalmente, ¿no? Sí que es verdad que quizás le podría poner un B menos, pero personalmente, digamos, siento que corresponde más en C, por esa falta de originalidad entre canción y canción. Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido, opto por la C. Pasamos a uno de los álbumes más infravalorados de Weezer, y es Maladroid. Maladroid creo que es, digamos, lo que es Pinkerton a Blue Album, básicamente de ese cambio, ¿no? Me da la sensación que es un cambio de un año después, de hecho fue en 2002 cuando se lanzó este álbum Maladroid, y fue como el Pinkerton de 2002, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia en cuanto a, digamos, a estilo, a género, también cambia en cuanto a letras, con respecto al álbum de un año antes, que sería Green Album, ¿no? Porque Maladroid es más cañero, es mucho más cañero, de hecho tiene unas pedazos de canciones, Maladroid, muy, muy infravaloradas. Por ejemplo, empiezas con American Gigolo, que es una de las mejores canciones del álbum, también Top Nose, que también es muy buena, Keep Fishing, Take Control, Death and Destruction, Slop, Burr Jam, Space Rock, Slave, Fall Together, Possibilities, Love Explosion, December. Digamos que en ese sentido Maladroid es un estilo más cañero, rozando al metal, al hard rock, realmente. Y es, digamos, un álbum cañero. Si estáis cansados ya de ese estilo power pop de Weezer, probad con Maladroid y no os va a decepcionar. Es un álbum muy, muy interesante, muy bueno. Os lo recomiendo mucho. Maladroid, infravaloradísimo, realmente. Tiene canciones, de hecho, algo que me gusta mucho dentro de Maladroid es que ya no solo hay canciones cañeras, sino porque realmente hay otras canciones, como por ejemplo Burr Jam, que también es una canción bastante buena, Burr Jam, que es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados dentro del álbum, ¿no? Que de hecho rompe un poquito con, digamos, podríamos decir, con, pues bueno, con el tema, con la temática en sí, ¿no?
con ese estilo, ese género diferente con respecto a las otras canciones. Así que Pearl Jam, en ese sentido, también hay que destacarla porque es diferente dentro del resto, dentro del propio álbum. Pero digamos que el álbum en sí, Maladroid, ya os digo, si os gusta lo cañero, si os gusta los acordes de cejilla, si os gusta, digamos, ese hard rock / metal, con distorsión, con fuerza, con garra, os recomiendo Maladroid, porque no os vais a arrepentir y de hecho es bastante poco Wizard. En ese sentido me recuerda a Pinkerton, pero no es tan sucio como Pinkerton. Es cañero, pero no es tan sucio como Pinkerton. Pinkerton llega a momentos que es amateur en el buen sentido, ¿no? Porque realmente está intencionado, ¿no? Con esa distorsión desmedida en ocasiones en Pinkerton, ¿no? Pero en Maladroid es más, en ese sentido, más profesional, podríamos decir, más clean, pero no por ello menos cañero. Por lo tanto, os recomiendo mucho Maladroid. ¿En qué posición le pondría Maladroid? Yo le pondría una A. Sé que quizás me estoy pasando, sé que hay gente que se pondrá las manos a la cabeza porque realmente pensará que estoy loco. Y puede ser que lo esté, pero básicamente me lo está pidiendo mi corazón, ¿no? El tema de elegir Maladroid como calificación A. No, personalmente es uno de los mejores álbumes de Wizard, personalmente. Es muy cañero, de hecho tengo el disco ahí, junto a Blue Album, tengo el disco por ahí. Así que en ese sentido le tengo mucho cariño, ¿no? Un álbum del 2002. Pasamos a un álbum, me estoy riendo porque me acuerdo de según qué canciones dentro de este álbum en concreto. Hay fans que le llaman el Black Album, pero no. Después, ya unos años después, sacaron verdaderamente el Black Album. Y bueno, digamos que vamos a pasar a uno de los álbumes más polémicos de Wizard, pero sin duda, de los más polémicos, y es Make Believe. Make Believe se lanzó 3 años, bueno, 3 años, no, disculpad, 4 años, no, 3 años, porque estamos hablando de 2005, 3 años después de Maladroid. Y hay que decir que dentro de ese intervalo de tiempo, pues bueno, digamos, estaban dedicando a este álbum. Hubo expectación con respecto a este álbum porque fueron 3 años, ya fueron bastante tiempo entre álbum y álbum, y digamos que había expectación, ¿no? Pero ¿qué pasa con Make Believe? Algo que tiene bastante bien, algo que me gusta mucho dentro del álbum, es que tiene unos solos muy muy buenos. Es un álbum con muy buenos solos. Por ejemplo, un solo que me parece muy bueno es en Perfect Situation. Digamos, también en We Are All Drugs también tiene un solo muy bueno. Digamos que en ese sentido tiene, digamos, solos bastante buenos. Y canciones bastante buenas también, hay que decir, en Make Believe. No solo es todo morralla, que hay gente que, bueno, tilda como Make Believe como un álbum muy malo de Wizard. No estoy tampoco de acuerdo con respecto a que es un álbum malo. Tampoco estoy de acuerdo que sea muy bueno. Digamos que hay 4 canciones contadas buenas y las otras ahí están. Tampoco que sean malas, porque no son malas. Objetivamente no son malas, pero les falta garra, les falta, ¿cómo decirlo? Les falta, pues bueno, más originalidad, les falta más fuerza, ¿no? Podríamos decir, más pegada. De hecho, el álbum empieza con una canción, de las canciones más polémicas de Wizard, que es Beverly Hills. De hecho, es curioso porque el videoclip de Beverly Hills está grabado en Beverly Hills, por supuesto, pero en la mansión Playboy con Wizard, ¿no? Es curioso porque Wizard empezó con una banda así geek, nerd, ¿no? Pero después, pues bueno, pasaron unos años y ya están ahí en la mansión Playboy, que se haciendo un videoclip. Es muy surrealista y sobre todo las caras que pone Rivers mirando fijamente a la cámara es, bueno, desternillante, es muy surrealista. Es un álbum muy surrealista y el videoclip también es muy surrealista, el de Beverly Hills. Como segundo estamos con Perfect Situation. Hay que decir que Perfect Situation, como he dicho, tiene unos solos muy muy buenos. Es una canción bastante buena, me gusta bastante Perfect Situation. Os la recomiendo bastante. This Is Such a Pity también está bastante bien, me gusta. Hold Me también está bien realmente. De hecho, en ese sentido rompe bastante con la estética del propio álbum, Hold Me. We Are On Drugs, muy buena, realmente. Me gusta mucho We Are On Drugs. El puente que hay dentro de la canción me parece espectacular, me encanta We Are On Drugs. Ya después The Other Way no está mal, pero las demás canciones no me parecen tampoco la gran cosa. Hay que decir, son canciones normales,
My Best Friend, meh. En ese sentido, pues bueno, es un álbum pues que cumple, pero sí que es verdad que decepcionó bastante, ¿no? Teniendo en cuenta pues que bueno, digamos que ya Weezer nos demostró que podían hacer cosas muy buenas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta. Tiene canciones buenas, como he dicho, solos bastante buenos, es el álbum de los solos, sin duda, exceptuando quizás un álbum ya más adelante de los recientes. Así que en ese sentido, pues bueno, digamos, a pesar de que tenemos algunas canciones, pues bueno, normalitas, le pondría una B. Porque entre canciones normalitas y canciones bastante buenas, pues bueno, haces una media y te sale una B, ¿no? En ese sentido. Me parece mejor que Green Album, porque al menos Make Believe lo que hace es también un poquito cambiar de género, de género, podemos decir, de canción musical dentro del propio álbum, y es algo que destaco, algo que en Green Album no hay. En Green Album no hay cambios para nada, no hay cambios, realmente, prácticamente no hay cambios dentro del propio álbum, ¿no? Pasamos a uno de los álbumes también más infravalorados junto a Maladroid que yo he podido presenciar dentro de Weezer, de la discografía de Weezer, y es Red Album. Volvemos a los álbumes de color, y Red Album a mí es algo que, digamos, al principio no me llamaba mucho la atención, hay que decir, pero después, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que me ha interesado más Weezer, me ha interesado mucho más este álbum y me parece uno de los mejores dentro de Weezer. ¿Por qué me parece uno de los mejores? Porque tiene grandes canciones como The Greatest Man That Ever Lived, que es como el Bohemian Rhapsody de Weezer. Tienes Pork and Beans, que básicamente Pork and Beans es la canción más catchy podríamos decir, del álbum. De hecho, creo que es la canción más conocida. Hard Songs es un gran tributo a todas las canciones de la infancia de Rivers. Everybody Get Dangerous también está bien. Dreaming me gustó mucho también. De hecho, hay una parte donde canta Brian B, por lo tanto, pues también lo destaco. Thought I Knew, Cold Dark World, Automatic, The Angel and the One. The Angel and the One también está bastante bien, me gusta mucho. Me recuerda a The Greatest Man That Ever Lived. Miss Sweeney. Tengo que hablar de Miss Sweeney. Me parece una de las mejores canciones que ha hecho Weezer en toda su historia. Y eso que Miss Sweeney es una canción de la versión deluxe de Red Album. Quiero decir que es una canción bastante escondida dentro de la discografía. Pero me parece una de las mejores canciones de Weezer en sí, en general. De hecho, me parece que es preciosa, una canción preciosa. Una canción que tiene mucha carga, tiene mucha fuerza, mucha pegada. Y por lo tanto la recomiendo bastante. Miss Sweeney. También está, por ejemplo, The Spider, que también está bastante bien. King y The Wave. Digamos que tienes muchas canciones. It's Easy también, que de hecho está cantada por Brian Bell, cosa que destaco bastante, porque Brian Bell, reitero, que tiene una voz desaprovechada, muy desaprovechada. También está Troublemaker, que bueno, Troublemaker, digamos, que está bien, pero ahí está, ¿no? Que creo que es junto a Pork and Beans de las canciones más famosas dentro del álbum. Pero digamos que es un álbum muy infravalorado. Digamos que es también un álbum diferente a lo que estamos acostumbrados. Por eso he dicho que Weezer, digamos, ha tocado muchos palos. Hay que decir, digamos, que no se ha casado con solo un género, podríamos decir. En ese sentido, pues indagan, un poquito exploran, se aventuran a nuevos temas, a nuevos géneros. Y en ese sentido, pues bueno, aquí se destaca bastante, ¿no? En Red Album, o bueno, también en Maladroid, en Pinkerton sobre todo, ¿no? Ese cambio tan radical con respecto a Blue Album. Pero Red Album, algo que tiene es que tiene ese estilo también country. De hecho, ya en la portada veis a Rivers que hay con ese sombrerico. Tiene ese estilo country, podríamos decir, pero también muy emotivo. De hecho, hay canciones bastante personales. The Greatest Man That Ever Lived me parece una obra maestra, me parece muy buena. Realmente me parece una canción muy, muy buena. Dreamin' también me parece una canción muy introspectiva. The Angel and the One, más de lo mismo. Miss Sweeney me parece una canción preciosa, de las mejores canciones que ha hecho Weezer. The Spider, más de lo mismo. Por lo tanto, es un álbum que me parece infravalorado y le pongo una A junto a Maladroid. Le pongo una A. Sí, le pongo una A. Quizás haya gente que se ponga se ponga las manos en la cabeza, pero es así. Para mí es una Red Album infravalorado.
Un álbum muy infravalorado. Pasamos también a uno de los álbumes más polémicos, creo que incluso más polémico que Make Believe, y es Raditude. Raditude, algo que tiene y que se destaca bastante con respecto a los otros álbumes, es el género. El género de este álbum es disco. Es un álbum disco en Weezer. Cuando empezamos con geek rock, con rock alternativo, con indie rock, y nos pasamos en el año 2009, a Raditude. Me hace gracia porque al principio, pues bueno, sí que es verdad que presentaba un poco de animadversión con respecto a este álbum, pero bueno, ya con cierta retrospectiva, pues bueno, le haces un huequito, ¿no? Un huequito en tu corazón, porque al final es un álbum de Weezer, es inocente, iba a decir una canción, es un álbum inocente, podríamos decir, Raditude. Bueno, un álbum disco, digamos que muy pop, es de lo más pop que puedes escuchar de Weezer, muy pop. Pero bueno, tiene canciones, de hecho una de las mejores canciones que ha hecho Weezer está aquí en Raditude, curiosamente, que es If You Wondering If I Want You To, I Want You To. Es una canción muy chula, muy chula, ese estilo también country, muy interesante. El álbum es bastante el álbum, disculpa, iba a decir el álbum es bastante bueno, eso discrepo, la verdad. El videoclip de esta canción está bastante bien, me gusta mucho, de hecho está dirigido por Mark Webb, el director de The Amazing Spider-Man, y también 500 días de Summer, de The Amazing Spider-Man 1 y 2, Mark Webb, un director que personalmente me gusta, pero bueno, If You're Wondering If I Want You To, está bien, me gusta mucho, de hecho la canción es de las mejores de Weezer. I'm Your Daddy, ya escucháis, ya por lo que estáis escuchando I'm Your Daddy, pues bueno, una letra espectacular, ¿no? Yo soy tu papi, la chica se puso caliente, The Girl Got Hot. Más bien caliente no es, porque es una traducción literal, pero podemos decir que... ¿Cómo decirlo? Está buena. La chica se puso guapa, podríamos decir. The Girl Got Hot, Can't Stop Partying, que me parece una canción muy infame, Can't Stop Partying, que de hecho es una reedición de una canción que hizo Rivers el solo, ¿no? En uno de sus álbumes que se llama Alone, de hecho, digamos, individual, de solista. Can't Stop Partying, de hecho, como solista hay que decir que esa canción, digamos, gana muchos más puntos, pero aquí le dieron un revestimiento algo diferente, Can't Stop Partying, con ese estilo disco, y encima pusieron a Lil Wayne. Que qué pinta Lil Wayne. Yo no quiero decir que Lil Wayne sea malo, no lo he escuchado a ese hombre, pero es que no pega nada. Es que no pega nada con Weezer, pero nada de nada, y menos en esta canción, por el amor de Dios. Put Me Back Together, también me gusta bastante. Put Me Back Together. Love Is The Answer, parece una canción de One Direction. No lo digo mala, digo que parece como título. No es mala, pero bueno, ahí está. Let It All Hang Out, me parece una canción infravalorada de Raditude. Hay que decir que es una canción bastante buena. Personalmente lo digo y sinceramente lo digo dentro de Raditude. Let It All Hang Out es una canción cañera, interesante, os la recomiendo bastante. In The Mall me parece una canción muy sencilla, muy sencillota. Ahí está. I Don't Want To Let You Go también está bien. Realmente me gusta. Y algo que destaco también dentro de Raditude es que tiene 3 ediciones. Si ya como una ya era bastante con Raditude, imagínate 3 ediciones, ¿no? Pero bueno, en fin. De hecho tengo una playlist en Spotify donde recojo básicamente las mejores canciones de Raditude y la considero que el verdadero Raditude, ¿no? Podríamos decir. En esa recojo, pues bueno, la canción, por ejemplo, Let It All Hang Out, por supuesto, Can't Stop Partying, no. The Girl Got Hot tampoco, I'm Your Daddy. I'm Your Daddy, aunque sea la letra así, al menos, pues bueno, tiene sus momentos. I'm Wondering If I Want You To, también la pongo, por supuesto, por amor de Dios. I Don't Want To Let You Go. También tiene canciones como, por ejemplo, hicieron una cover de Kids y de Poker Face. sí, de Kids de MGMT y Poker Face de Lady Gaga. Una época muy extraña la de Raditude. Muy extraña. Que bueno, con un poquito de retrospectiva, pues dices, me hace gracia. Créeme que en 2009 a los fans de Weezer no le hizo mucha gracia. Ay, por el amor de Dios.
¿Qué calificación le pongo a Raditude? Voy a ser piadoso y le voy a poner un C, una C. Si tuviese la posibilidad de poner menos C, C menos, disculpad, le pondría C menos. Creo que es aprobable porque tienes canciones muy buenas. If You Want It, I Want You Too, Let Out Hang Out. Tienes canciones interesantes, pero digamos que por lo demás, personalmente hablando, lo demás también es morralla. No son malas canciones, pero sale tanto del estilo original de Weezer que dices, no caso mucho con ese estilo, no caso mucho con ese estilo tan extraño dentro de Weezer, no sé. Puedes cambiar, sí, pero creo que con más gusto, con mejor gusto, ¿no? Podríamos decir. En ese sentido, por favor. Ay, por el amor de Dios. Pasamos a un álbum, creo que es el álbum más desconocido dentro de los oficiales de Weezer, que es Death to False Metal. Hay que destacar dentro de Death to False Metal que es una especie de álbum de B-sides, ¿no? Podríamos decir de canciones que nunca llegaron a publicarse, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, hay canciones que son escritas por los propios fans de Weezer. Y esto es verdad, esto es una gran curiosidad y de hecho, pues bueno, en ese sentido, ojalá hubiera participado en aquel entonces, porque quizás, aunque sea una palabra, con el mero hecho de haber participado al menos una palabra dentro de la discografía de Weezer, ya para mí es, vamos, un sentimiento indescriptible, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, Death to False Metal, quiero decir, es mejor que Raditude, hay que decir, porque por ejemplo tenemos Turning Up the Radio, que no está mal. I Don't Want Your Loving tampoco está mal. Blowing My Stack me gusta bastante. Hay que decir que Blowing My Stack me recuerda a Maladroid con ese estilo cañero. No está mal Blowing My Stack. Everyone, bueno, sencilla, tampoco es... Bueno, I'm a Robot. Es graciosa. Trampoline también está bien. Autopilot, Unbroke My Heart, este está bastante bien, hay que decir. Out of Here también está bien, Autopilot, sí, Outcouple también. Todas están bien, realmente, están bastante bien. Hay que decir que Unbreak My Heart es de las mejores del álbum, junto a Blowing My Stack y Turning Up the Radio. Pero sin duda es una canción bastante chula y de hecho preciosa, muy bonita. Y la recomiendo bastante, este álbum en concreto. Tampoco hay que destacar mucho más, digamos que es un álbum que fue como, digamos, digamos que dentro del intervalo entre un álbum y otro de los fuertes, hubo este álbum para un poquito pues saciar ese hambre, ¿no? Podríamos decir, de los fans con respecto a un nuevo álbum, ¿no? Es un álbum que, oye, y yo le pondría perfectamente una B. Debo decir, una B. ¿Por qué una B? Pues básicamente porque me parece mejor que Green Album, porque al menos Death to False Metal tiene, digamos, tiene ese estilo de que tiene canciones diferentes, no es todo una canción muy larga, y también porque básicamente es más consistente con respecto a lo que quiere demostrar, a lo que quiere ofrecer al consumidor, porque Raditude tiene muchas idas y venidas, podríamos decir, tiene muchos altibajos, ¿no? En ese sentido es muy poco constante y por desgracia Green Album es demasiado constante. En ese sentido es demasiado constante, pero es que Raditude es altibajos, personalmente. Death to False Metal tiene canciones bastante buenas y ninguna es mala, hay que decir. Así que en ese sentido le pongo una B, yo creo que merecida. Quizás no mejor que, por ejemplo, Make Believe, pero, oye, yo creo que dentro del rango de B. Pasamos a uno de los álbumes también bastante criticados y que no entiendo por qué, porque es uno de mis álbumes favoritos dentro de Weezer y es Harley. De hecho, la portada ya veis que es, digamos, Harley de Lost, ¿no? Porque de hecho esta imagen fue recogida de una foto que hizo Rivers con el actor, ¿no? El actor de Harley. E hicieron un álbum dedicado, pues bueno, a Harley, ¿no? Parece que Rivers o Weezer en sí eran muy fans de Lost, ¿no? Quiero saber, tengo curiosidad de saber la opinión con respecto al final de Lost, con respecto a Weezer, no sé qué dirían, no sé si harían también un álbum dedicado al final de Lost, porque también hay también para dedicarlo, eso seguro. Pero bueno, Harley, digamos algo que me gusta mucho, es que le dieron ese estilo macarra, que en Weezer pocas veces se ha visto.
A ver, podemos decir Beverly Hills, pero Beverly Hills ya no es que se me acarra, es cringe. La canción no está mal tampoco, es muy sencillota, pero llega a momentos que es muy cringe. A veces un poquito de vergüenza ajena. No os voy a mentir, por amor de Dios. Discúlpame, Wizard. Mira que te quiero, mira que te quiero, hijo mío, pero tienes unas cosas que... La madre que lo parió. Pero bueno, en ese sentido, no está mal la canción, pero hay momentos que, bueno. En Harley le dieron esa vertiente diferente, pues bueno, de, digamos, más macarrilla, más, digamos, saltarse las reglas dentro de lo que, de lo que cabe, ¿no? Podemos decir que tiene ese estilo punk. No del todo, pero tiene un estilo pop punk, podríamos decir, porque empiezas con Memories. Memories, de hecho, es una canción que aparece en los créditos de una película de los Jackass. Como curiosidad, de hecho, el videoclip está realizado junto a un entorno muy Jackass, de hecho creo que es de los Jackass en sí, y por lo tanto Memories me parece una gran canción, muy chula, hay que decir, os la recomiendo bastante. Rolling Me también me parece una canción muy chula, Trainwrecks también me parece muy buena, Unspoken también me parece muy buena, Where's My Sex, muy surrealista este título porque realmente no tiene ningún sentido dentro del título. Where's My Sex, ¿dónde está mi sexo? Hay una historia con respecto a Where's My Sex. Y es surrealista, esto es de lo más surrealista que puedes escuchar en una canción. Es que Where's My Six en realidad, digamos, estaba dedicada a Where's My Socks. En realidad la canción se llamaba Where's My Socks, ¿dónde están mis calcetines? Pero no sé por qué dentro de la canción cambiaron socks por sex. No tiene ningún sentido y de hecho escuchas la canción, es bastante buena, me gusta bastante, pero escuchas, metes socks, sex y no tiene ningún sentido. ¿Dónde está mi sexo? Hacer sexo es una tradición familiar. ¿Por qué Rivers? ¿Por qué este cambio tan extraño? ¿Por qué Wizard? ¿Por qué ponéis sexo en vez de socks? No entiendo. Pero bueno, esto es dentro de la idiosincrasia de Harley, podríamos decir. Runaway también me gusta mucho. Hangout me parece una canción infravalorada. Hangout me parece una canción bastante catchy, bastante, pues bueno, digamos, muy Wizard en ese estilo. Y me gusta bastante, lo recomiendo bastante. Hang On, disculpad. Smart Girls también me gusta bastante. Smart Girls, Brave New World también está bien. Time Flies, algo que destaco de Time Flies es que la canción se escucha mal a propósito. a ver cómo salvo esto después de lo que acabo de decir con respecto a este álbum. Pero se escucha mal en cuanto a calidad sonora a propósito, ¿no? Digamos que de hecho es una canción acústica más o menos, tampoco es que se escuche mucho el instrumental, de hecho se escucha más la percusión, mucho más que la propia, digamos, el propio instrumento, podríamos decir. Pero que es una canción buena, la canción es buena, hay que decir, a pesar, fijaos si Wizard, si son buenos los de Wizard, que hacen una canción con una calidad de audio mala que es buena. Imaginaos si son buenos, vaya. Pero Time Flies es bastante buena. De hecho, digamos, en ese sentido, de las mejores del álbum. Y a pesar de que se escucha mal. O sea, imaginaos, ¿no? Aquí hay, dentro del Deluxe Edition, está Viva la Vida, que es una cover de Coldplay. I Want to Be Something, que es una canción, pues bueno, extra, podemos decir, que está bastante bien, hay que decir. Y Represent, que Represent es una canción dedicada al Mundial de 2010, porque es una canción de 2010, Harley, al igual que Death to False Metal, el anterior álbum. Y digamos que Represent básicamente es eso, dedicado al Mundial de 2010. En ese sentido, pues bueno, es una canción también bastante buena, hay que decir, representando básicamente a los Estados Unidos. Que bueno, como es obvio, en ese sentido, pues bueno, es dedicado a la Copa Mundial 2010 de Sudáfrica, ¿no? En la cual ganamos nosotros. En ese sentido, pues bueno, le tengo mucho cariño a Harley porque, digamos, es cuando realmente fue uno de los primeros años que yo empecé a escuchar Wizard, ¿no? En ese sentido, pues bueno, le tengo cariño simplemente por eso, por el mero hecho de que, oye, yo empecé a escuchar este álbum, digamos, en los primeros años cuando estaba conociendo Wizard, ¿no? En ese sentido, pues le tengo bastante cariño y me parece un álbum muy infravalorado. Yo le pondría una B+. Sí que es verdad que, digamos, en ese sentido no me parece tan bueno como Red Album o Maladroid, hay que decir, dentro de Harley, pero me parece, oye, un álbum a tener muy en cuenta y que es muy divertido de escuchar. Yo lo recomiendo bastante.
recomiendo bastante escuchar Harley porque, digamos, en ese sentido tienes una vertiente diferente de Wizard, más macarra, más alternativo, podríamos decir, aunque también tienes el Blue Album, que es un alternativo puro, ¿no? Pero alternativo en el sentido más macarra, pop, punk, un estilo más Blink 182, salvando las diferencias en el sentido de que no es tan punk, ¿no? Pero no es Enema of the State, ni mucho menos Harley, pero digamos que es dentro de la discográfica de Wizard, digamos, es de lo más canallita, podríamos decir, dentro de Wizard, ¿no? Digamos que ya hemos pasado a la época oscura, podremos decir, de Wizard, que va de Make Believe a Harley. No, hay gente que cuenta también a Green Album, pero yo no pondría Green Album dentro del saco. Yo creo que sería más bien de Make Believe a Harley, pero personalmente debo decir que tanto Red Album como Harley me parecen, y Death to False Metal, pero tampoco me parece de los mejores álbumes, pero sobre todo Red Album y Harley me parecen álbumes infravalorados, que la gente criticó bastante, yo creo que sin razón alguna y simplemente criticar por criticar en muchas ocasiones por el tema de no haber recurrido a las viejas costumbres, podríamos decir, ¿no? Porque en ese sentido, pues estamos acostumbrados al tema de ser bastante conservadores, ¿no? De escuchar siempre lo mismo y que nadie cambie, ¿no? Bueno, a ver, a veces te sale bien cambiar según qué cosas, porque por ejemplo, mira con Bring Me de Horizon, ¿no? Ahora mismo tiene una vertiente diferente, están cambiando, aunque a veces vuelven a sus primeros años, pero digamos que el cambio fue para mejor personalmente. Es decir, yo creo que en cuanto a calidad musical me parece mucho mejor en lo de ahora que lo anterior, a pesar de que Sempiterna me parece una obra maestra. Pero bueno, en ese sentido, pues digamos, cambiar no quiere decir que sea directamente proporcional a animadversión, no. Por ejemplo, en Bring Me the Horizon no es así. Así que en ese sentido, y de hecho en Wizard aquí, digamos, por ejemplo en Pinkerton, que quizás en aquel entonces no, ni mucho menos, pero con el paso del tiempo, pues oye, quizás un cambio le venía bien dentro de Wizard y es de lo más destacable dentro de la discografía. Pasamos básicamente a uno de los mejores años, de las mejores épocas de Wizard. Pero sin duda, me parece Everything Will Be Alright in the End, U-80, para los amigos, las siglas U-80, de los mejores álbumes de Wizard. Pero sin duda. ¿Por qué? Porque al final, digamos, pasaron 4 años de Harley, estamos hablando de 2014, y de hecho, es curioso, y esto es como anécdota, mi primera canción de Wizard es I Have It Up to Here. Digamos que es una canción que escuché en 2014, hace ya un tiempo, y de hecho cuando volví a escuchar el álbum, porque yo en aquel entonces lo escuché pero de pasada, escuché el álbum y digo, me suena mucho esta canción, y en ese sentido pues fue por eso, porque yo en aquel entonces cuando salió el álbum de Wizard lo escuché la canción suelta, yo ni siquiera conocía la banda ni nada, ¿no? Así que como anécdota, I've Heard Up to Here, que al final es una canción que tampoco es muy buena, hay que decir que es muy buena, pero que tampoco es de las más míticas dentro de Wizard, ¿no? Pero bueno, una pequeña curiosidad, ¿no? Podríamos decir. Así que en ese sentido, pues bueno, yo destaco eso, ¿no? Destaco esa pequeña anécdota. Everything Will Be Alright in the End, U-80, es un álbum, pero de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. Me parece un pedazo de álbum. Es como reivindicar la posición de Wizard, la anterior posición de Wizard. Volver al Wizard clásico. Pero con un estilo más modernizado, pero bien. Bien. Yendo por el buen camino. U-80 es eso. El principio de un buen camino. U-80 es, me parece, de lo mejor que tiene Wizard. Porque tienes canciones como Ain't Got Nobody, que es una canción espectacular, me encanta. Back to the Shack también me parece espectacular. De hecho, Back to the Shack, digamos, es como digamos, una justificación de Rivers hablando de por qué Raditude fue lo que fue. Más que justificación es decir que Raditude fue una castaña. De hecho, dice que la música disco apesta, no vale para nada. En ese sentido. Tampoco digo que la música disco sea mala, ni mucho menos, pero bueno, que lo dice Rivers, ¿no? Dice la propia Wizard, el tema de que I forgot that disco sucks, ¿no? Olvidé que la música disco, pues bueno, apesta, podríamos decir, ¿no? En ese sentido es como un tema de
de resurgir, podemos decir, de redención de la propia Wizard, este álbum en sí, de redención, porque volvieron a las guitarras, pero con ese estilo alternativo, digamos, no tan alternativo como Blue Album, pero modernizado, pero bien, con un estilo bien, letras muy buenas, como por ejemplo yo destaco también I've Heard Out to Here, The British Are Coming, Da Vinci, una canción muy buena, Da Vinci, me parece preciosa también. También el OG for a Rock Band, me parece preciosa también. De hecho, el OG for a Rock Band, digamos, básicamente explica la visión de una banda con la visión de los fans. De hecho, los fans lo que hacen es despotricar, digamos, a una banda en concreto, diciendo que, pues bueno, básicamente los productos que se están ofreciendo ahora pues no están a la altura de los primeros años y por lo tanto le critica, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en ese sentido, adiós, banda de rock que amábamos tanto, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es una de las letras. Digamos que en ese sentido, pues es una representación de la visión de los fans con respecto a una banda que digamos que ha recurrido a otros derroteros, podríamos decir, y que, bueno, en visión de estos fans, pues bueno, no les parece una buena opción, no les parece una buena visión, no les parece un buen camino. El OG for a Rock Band, muy bueno. Muy buena. Go Away me parece también bastante buena. Cleopatra me parece una canción muy buena. Foolish Father también me parece. El final de Foolish Father, ese final de Everything Will Be Alright in the End, cuando básicamente hablan de. Cantan el título de la canción, me parece una canción preciosa. Y el final es también espectacular. Hay 3 canciones, es decir, finales, que digamos que forman podríamos decir, una composición entera, ¿no? The Wasteland, Anonymous y Return to Ithaca, ¿no? En ese sentido son 3 canciones, bueno, sí, podríamos decir que es una canción dividida en 3 partes, ¿no? Y The Wasteland me parece también muy buena. De hecho, The Wasteland y Return to Ithaca, la primera y la tercera, dentro del final, dentro del cachito esta agrupación final, digamos que tanto la primera como la tercera se basan sobre todo en solos. Sobre todo en eso, básicamente en melodía. Pero en Anonymous es una canción al uso, podríamos decir que también está bastante bien, hay que decir. Debo decir de antemano. Como he dicho, un álbum muy bueno, como he dicho, un álbum que más bien es de redención y de presentar de que, oye, somos Wizard, hemos vuelto para, pues bueno, para sentar cátedra una vez más, ¿no? En ese sentido le voy a poner una A, y si eso le pondré una A+, sinceramente, ¿por qué? Porque me parece un álbum redondo, ninguna canción es mala, por eso en ese sentido me recuerda a Blue Album, ¿no? Que no hay ninguna canción mala y digamos que es una redención y reivindicar la posición de Wizard en el mundo de la música, ¿no? En ese sentido me parece, digamos, un álbum espectacular, os lo recomiendo mucho. De hecho, junto a Blue Album, creo que es de los álbumes que estaría bien empezar dentro de, digamos, de la historia de Wizard, ¿no? Os recomiendo mucho este álbum para empezar, si queréis, digamos, conocer la banda Wizard. Pasamos 2 años después a uno de los mejores álbumes también, de hecho, ya lo digo desde aquí, de antemano, mejor incluso que U-Baity, y es The White Album, un álbum del 2016. Creo que es de los álbumes mejor criticados, podemos decir, en cuanto a valoración. Es decir, eso, el tema de que la gente le gustó bastante porque fue, digamos, U-Baity pero con esteroides. Fue U-Baity decir, vale, sabemos que os ha gustado U-Baity, vamos a hacer algo mejor, más catchy, más Wizard, y con un estilo moderno, pero que no deja de ser un estilo clásico, un estilo nuestro, ¿no? Y eso es Wizard, de básicamente White Album. Volvemos a los colores. Eso es White Album. White Album es decir, como he dicho en un principio, U-Baity está bien, pero yo lo voy a mejorar. Porque empezamos con California Kids, una canción increíble, me encanta. Win on Our Sail, también me gusta mucho. Thank God for Girls. Girl, We Got a Good Thing, también me parece preciosa, me encanta. Do You Wanna Get High, me parece una canción brutal. King of the World, también brutal. Summer Online and Drunk Dory, me parece infravaloradísima esta canción, por Dios. Y es un temazo espectacular.
Es de mis canciones favoritas dentro del álbum. Espectacular, Summer Lane and Drunk Dory. De hecho, tiene un puente esta canción brutal. L.A. Girls, también muy buena. Jacked Up, muy buena también. Endless Bummer, también bastante buena. Y la recomiendo bastante. De hecho, es, digamos, como dentro del álbum original, podríamos decir, es un acabado acústico, podríamos decir. En ese sentido, pues bueno, también está bastante bien. También está el Deluxe Edition, que de hecho mejora. No tanto porque no hay tantas canciones como, por ejemplo, puede ser en Pinkerton o en, digamos, también en Red Album. O también en el propio Radito, que bueno, ahí está. En ese sentido, pues en Deluxe Edition tienes I Love the USA, que quizás es la canción más floja dentro del álbum. No está mal, pero bueno, ahí está. Jacked Up es una especie de remix de Jacked Up, la canción que también está aquí añadida dentro del Deluxe. Pero aquí pasamos al plato fuerte dentro del álbum también. Es Friend of a Friend, amigo de un amigo. De hecho, esta canción me encanta también, me gusta muchísimo, es una pedazo de canción. Y Fake Smiles and Nervous Laughter. También me parece muy buena la canción. De hecho, es que, como he dicho, toda la canción tiene ese estilo veraniego. De hecho, es curioso porque realmente el álbum se lanzó en octubre. Que de veraniego tiene poco, ¿no? Pero, por ejemplo, los videoclips son ese estilo veraniego, ¿no? El tema de la playa. De hecho, la portada está ubicada en una playa, básicamente. La prueba portada, ¿no? La imagen está ubicada en una playa. Está tomada en una playa. Y en ese sentido, pues, tiene ese estilo playero, como por ejemplo, como empiezas con California Kids, con las gaviotas, con el mar, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, en ese sentido hay que destacar eso, ¿no? Ese estilo veraniego, como por ejemplo Green Album, pero dándolo un paso, vamos, adelante, podríamos decir, un paso adelante y bastante grande, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es un álbum que yo escucho muchas veces. No, básicamente todos los álbumes de Wisin los escucho bastantes veces, ¿no? Pero este White Album junto a Pinkerton y Ubaity creo que es de los álbumes que más escucho de Wizard, ¿no? Me parece un álbum brutal. Me encanta, por ejemplo, en Desbummer tocarla en guitarra acústica, como es originalmente. De hecho, de vez en cuando me pongo ahí a tocar y a cantar en Desbummer, que me parece una canción muy, muy chula. Y digamos que en ese sentido es un álbum redondo, ninguna canción es mala, ninguna. En cuanto a calificación del álbum original, le pondré una S, pero directamente, de hecho se la voy a poner ya, una S. Pero es así, está a la altura de Pinkerton y de Blue Album, pero sin duda, hay que decir, White Album es una pasada. Una pasada. White Album es una pasada. Y lo recomiendo bastante, ¿eh? Las canciones son cañeras, son catchy, son ese estilo power pop, pero también recogiendo ese rock alternativo. También ese estilo ya más modernizado, pero no llegando, como por ejemplo puede ser en Make Believe o en Raditude, ese estilo tan exagerado. Y es un estilo, es como una mezcla. White Album es una mezcla entre podríamos decir, White Album, o sea, disculpad, entre Ubaity y Blue Album. Me da la sensación que sería White Album en sí, ¿no? Una mezcla así que me parece brutal, me parece muy, muy chula. El álbum me parece de lo mejor que ha sacado Witcher, de lo mejor, sinceramente. Pasamos, y de hecho este álbum tiene bastantes matices, y va a ser también bastante polémico porque es un álbum bastante polémico, y teniendo en cuenta por dónde veníamos, porque de hecho es un año después de 2016, 2017 como es obvio, de White Album, y es Pacific Daydream. Hay que decir que Pacific Daydream, algo que tiene es que es muy diferente a algo que pasa por ejemplo con Raditude, aunque debo decir personalmente que me gusta más Pacific Daydream que Raditude, bastante más de hecho. Pacific Daydream algo que tiene es que, digamos, tiene ese estilo pop, pero pop alternativo, indie pop, power pop. Y me gusta. Sí, me gusta, soy fan de Wizard, soy fan de Wizard, lo digo. Y me gusta Pacific Daydream. ¿Por qué me gusta Pacific Daydream? Porque yo al principio hay que decir personalmente que también sucumbí al populacho. Sucumbí también a diciendo, Pacific Daydream es una castaña porque no sigue las normas de antes. Y bueno, tiene letras aburridas, son letras meh. Que hay unas canciones que son meh, pero hay otras canciones que están bastante bien. Como por ejemplo Mexican Fender, que me parece que Mexican Fender podría haber sido perfectamente una canción de White Album, pero perfectamente. De hecho, eso me hace curioso que esté aquí en Pacific Daydream cuando debería haber estado en The White Album, sin duda. De hecho, me parece una canción muy White Album, creo que es de las mejores canciones del álbum. Beach Boys es básicamente una
un homenaje, podemos decir, a Beach Boys, a la banda Beach Boys. Feels Like Summer creo que es de las peores canciones. No está mal tampoco, pero bueno. Tiene ese estilo más modernillo, podríamos decir. Pero a mí no casa conmigo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, no está mal, pero no es de las mejores canciones. Happy Hour no está mal. No me parece mala. No me parece mala, no. Ni mucho menos. Pero tampoco es lo mejor del álbum, ni mucho menos. Weekend Woman me parece de lo mejor del álbum. Weekend Woman me parece una canción preciosa y me parece una canción muy buena, comparable a Mexican Fenders, imaginaos. En ese sentido, Weekend Woman me parece muy interesante, me parece una canción muy chula y de hecho, pues bueno, en nada, en cuanto acabe de calificar, digamos, bueno, de justificar un poquito y calificar el álbum, os diré una cosa, digamos, interesante, una curiosidad dentro de este álbum, que no es directamente de este álbum, más bien es una reminiscencia de este álbum, pero bueno, ya veréis. Weekend Woman, como he dicho, es una canción preciosa y está muy bien, me gusta bastante. Kiwi Bleach, también me gusta bastante esta canción, de hecho es bastante original en cuanto a la letra, así que en ese sentido también me gusta bastante. Sweet Mary, algo que destaco mucho es el puente, ¿no? Who is she? I Wanna Know, me gusta bastante, Sweet Mary, hay que destacar. Get Right me parece una canción catchy, movidita podríamos decir, que está bastante bien. La Mancha Screwjob me parece una canción infravalorada. La Mancha Screwjob me parece un temazo realmente, La Mancha Screwjob. Any Friend of Diane's está bien, se acaba, como por ejemplo en Endless Bummer, en una acústica. Any Friend of Diane's no está mal. Any Friend of Diane's is a friend of mine. No está mal, a ver, qué decir, la canción, pues eso, ahí, tampoco tiene mucho más. Pacific Daydream es eso, digamos, tuvo bastante polémica a su alrededor, principalmente por eso, ¿no? Por el tema de que cambiaron bastante el tono, cambiaron un poquito el género, como pasó con Radito, pero yo creo que en este sentido me parece más acertado, ¿no? Ese estilo pop indie, a veces indie rock, ¿no? Con ese Mexican Fender. En ese sentido me parece, pues bueno, alternative rock también, o pop alternativo. En ese sentido, o indie pop, en ese sentido me parece muy destacable este álbum. Lo destaco bastante y de hecho es de mis álbumes que también escucho. No lo escucho tanto como White Album o Juveiti o Blue Album, podríamos decir también, pero sí que, o Pinkerton, pero sí que lo escucho bastante, hay que decir. Yo le pondría una B, Pacific Daydream, pero tranquilamente, porque me parece un álbum, pues bueno, que cumple bastante con lo que ofrece y tiene canciones muy destacables, como he dicho, como iba a decir Feels Like Summer. Feels Like Summer, a ver, no está mal, pero no llega a las cotas de calidad, que como, pues bueno, digamos, en ese sentido otras canciones, ¿no? Pero como he dicho, por ejemplo, Mexican Fender es una buena canción, como he dicho, también Happy Hour, no está mal, Weekend Woman, de las mejores canciones del álbum. En ese sentido me parece Pacific Daydream muy destacable. Algo que también destaco y añado dentro de esta pequeña review dentro de este álbum es un álbum fan de Pacific Daydream, y de hecho es un álbum muy bueno, mucho mejor que el original, que Pacific Daydream, y es Nobody's Daydream. Si me acuerdo lo pongo en la descripción, de hecho está en YouTube el álbum, me lo descargué en MP3 y de vez en cuando también lo escucho, y mejora muchísimo el propio álbum porque rescata ciertas canciones B-sides, ¿no? Demos, podríamos decir, o canciones que nunca salieron a la luz de Wizard, y lo ponen ahí en el álbum, ¿no? Quitan algunas canciones que quizás no, en ese sentido no eran tan buenas dentro del álbum, ¿no? Y también hace mashups entre, por ejemplo, Mexican Fender y Feels Like Summer. Y quedan bastante bien. De hecho, hay una edición diferente de Weekend Woman, porque Weekend Woman es una canción, es una reminiscencia de otra canción de Green Album, ¿no? En ese sentido, pues bueno, cogen un poquito ese B-side de Green Album y lo juntan con el Weekend Woman moderno de Pacific Daydream y hacen un mashup, ¿no? También hay una canción, una reedición de una canción que es La Mancha Screwjob, ¿no? Que me parece mejor La Mancha Screwjob de esta edición que la de la original, aunque la original está muy bien, ya he dicho, ya he destacado que es muy buena, pero digamos que en esta reedición me gusta más, me parece más catchy, me parece más atrapante. En ese sentido, ese álbum, Nobody's Daydream, básicamente me parece un álbum a tener muy en cuenta. ¿Qué le pondría en el ranking? Nobody's Daydream, ¿en qué calificación? Esto sería un bonus.
¿En qué calificación le pondría? Yo le pondría una A. Yo le pondría una A. Como he dicho, mejora bastante Pacific Daydream y digamos en ese sentido, si ya Pacific Daydream es una B para mí, yo creo que es una A. Quizás A menos, podríamos decir, A minor, pero una A, oye, está bastante bien, ¿no? En ese sentido, para mí, Nobody's Daydream básicamente lo que hace es mejorar bastante al producto original, ¿no? En ese sentido, pues me parece algo muy destacable. Bueno, pasaron 2 años y pasamos a uno de los álbumes menos destacables, podríamos decir, y menos originales dentro de Wizard. ¿No? Hay que decir que tuvieron un pequeño, digamos, resurgimiento, podríamos decir, con respecto a África. Ya sabéis, esa África, la canción de Toto, ¿no? Hicieron una cover Wizard y de hecho, en respuesta de esa cover Toto, hicieron una cover de Hashpipe, ¿no? Esa canción tan buena de Green Album. Y en ese sentido, pues bueno, el álbum lo que hace es recoger covers, básicamente, de canciones famosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos África, como he dicho, África de Toto, que me parece una cover bastante buena, hay que decir. Es una cover bastante buena, la cover de Wizard de África. Everybody Wants to Rule the World, normalmente son canciones de los 80, ¿no? De hecho, la portada tiene ese estilo más ochentero, ¿no? Sweet Dreams Are Made of This, Take On Me, Happy Together, Paranoid. De hecho, Paranoid, esta canción está cantada por Brian Bell, cosa que destaco bastante, y siempre lo destaco porque Brian Bell está muy desaprovechado. Por favor, que tenga Brian Bell un álbum de Wizard solo para él, porque lo hace bastante bien el hombre. De hecho, me cae muy bien, Mr. Blue Sky, por supuesto, No Scrubs y Billie Jean y Stand By Me. Quiero decir, canciones de los 80, ¿no? En ese sentido, es una canción, un álbum, disculpad, que digamos de covers, o sea, que en ese sentido, pues bueno, no hay nada destacable. Son buenas covers, quiero decir, están bien, pues, obviamente, por supuesto, no superan las originales, pero oye, yo creo que en ese sentido, pues digamos, creo que hay que destacar, pues bueno, el tema de que son covers en sí, tampoco hay que, digamos, de hecho se ha criticado bastante este álbum. No me parece malo, simplemente me parece, pues bueno, poco original, ¿no? Por ese motivo le voy a poner una C y tampoco tiene mucho más. El álbum, ahí está, es decir, está bien en cuanto a profesionalidad, en cuanto a una cover en sí, pero no tiene mucho más, ¿no? En ese sentido no tiene mucho más. Un año después, y de hecho ni siquiera un año, meses después, aparece uno de los álbumes más esperados dentro de la comunidad de Wizard. De hecho, yo lo estaba esperando bastante lo estaba esperando. Y es el Black Album, ¿no? Volvemos a los colores, volvemos a los álbumes de los colores, ¿no? El álbum negro, ¿no? El álbum oscuro. Este álbum creo que es el álbum más decepcionante, digamos, personalmente. No digo que sea malo, pero yo lo esperaba con ganas. Y de hecho este álbum se retrasó bastante. Quiero recordar en aquel entonces que se retrasó bastante este álbum, en cuanto a fecha. Porque, digamos, prometieron una y después, pues bueno, en ese sentido se alargó hasta el final salió, ¿no? Pero en ese sentido me parece un álbum que tiene canciones buenas, pero otras canciones que son muy mejorables. Por ejemplo, tenemos Piece of Cake, Living in LA, Too Many Thoughts in My Head, The Prince Who Wants Everything. No está mal, pero no me parece que haya merecido la espera. En ese sentido, hay canciones también muy buenas, por ejemplo, Can't Not the Hustle, que de hecho es como empieza el álbum, ¿no? Con esa canción, y de hecho me parece muy buena, creo que es la mejor canción del álbum, sin duda. Zombie Buster no está bien, disculpa, está bien, pero no es nada del otro mundo. High as a Kite también está bastante bien, esa sí que me gusta. Byzantine no está mal, pero hay que decir que, bueno, Byzantine ahí está, o sea, me gusta, de hecho es divertida, me gusta escucharla de vez en cuando, de hecho es de las canciones que más he escuchado de Black Album, dentro de Black Album. Y acabamos con California Snow, que California Snow tampoco está mal, pero me parece muy del montón, o sea, es un álbum muy flojo, me parece flojo el álbum, me parece que está al nivel de Green Album, podemos decir. De hecho, yo creo que Green Album incluso es mejor,
En ese sentido me parece un álbum flojo y que, bueno, yo esperaba mucho más de lo que se ofreció, ¿no? En ese sentido creo que se merece una C. Una pena porque realmente es un álbum que yo esperaba realmente con bastantes ganas, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, pero bueno, una gran decepción, ¿no? Después de una larga espera, de 2 años, para mí es una larga espera. Al final yo quiero tener siempre contenido de Wizard y cualquier segundo para mí es una eternidad. Aparece uno de los álbumes, vamos, más reveladores y de los mejores de Wizard también. Y es básicamente OK Human, haciendo referencia, haciendo pues básicamente un homenaje a OK Computer, ese álbum tan bueno de los 90, del 97 de Radiohead, que me encanta, de hecho es mi álbum favorito, incluso superior a Key Day, disculpad. E In Rainbows, por ejemplo, también. ¿Por qué me gusta tanto este álbum? Porque realmente cogieron, digamos, un estilo así clásico con violines, ¿no? Con piano, pero digamos que cambiaron ese estilo de guitarras, así con distorsión, rock digamos, alternativo, con un estilo clásico alternativo, pero con esas esencias de Wizard, ¿no? Digamos que en ese sentido recogen algo nuevo, pero recogen también lo anterior, ¿no? Hacer un poquito de retrospectiva. Y me parece uno de los mejores álbumes de Wizard. Me parece brutal, OK Human. Me parece de lo mejor de Wizard. De hecho, es muy diferente a Wizard, a lo que estamos acostumbrados dentro de Wizard. Ya por eso he dicho que al final, ahora que lo pienso, ¿qué es Wizard en sí, no? Sino una amalgama de muchas cosas. Pero, bueno, digamos que yo creo que en ese sentido, para mí, el género Wizard sería el género así, el rock alternativo, indie rock, ¿no? En ese sentido, pues power pop, pop indie, ¿no? Eso sería más bien el estilo Wizard, ¿no? Pero aquí es diferente. Aquí es un estilo más clásico, un acorde mucho más clásico en cuanto a violines, en cuanto a piano, y tienes canciones muy buenas como All My Favorite Songs, Alu Gobi, Grapes of Wrath, Numbers, Playing My Piano, Mirror Image, Screens, Birth with a Broken Wing, The Roses, Everything Happens for a Reason, Here Comes the Rain, La Brea Tar Pits. Me parece un álbum que no tiene ni una canción mala, ni una. Eso me recuerda, por ejemplo, al Blue Album, me recuerda a White Album, me recuerda a Ubaity. OK Human es decir, vale, hemos cambiado, pero vamos a cambiar para bien, ¿no? Tiene un estilo clásico, pero a la vez moderno, pero también alternativo, pero también recoge lo clásico, ¿no? Clásico, pero con respecto a esa esencia Wizard, ¿no? Y por lo tanto comprende un todo que sería un gran producto, ¿no? De los mejores álbumes de Wizard, sin duda. All My Favorite Songs, me encanta. Luego me encanta también. Girl of Rush también. Playing My Piano me gusta mucho. Birth with a Broken Wing, Screams, The Roses, me parece brutal. Here Comes the Rain me parece increíble. La Brea Tar Pits también me gusta mucho. Everything Happens for a Reason. Yo creo que de las canciones que más destaco es Allow Gobi y Grapes of Wrath. De hecho, es curioso porque esas dos canciones empiezan de manera bastante similar, ¿no? A veces quizás incluso las puedas confundir. Pero digamos que es un álbum que cambia mucho el paradigma de Wizard, y creo que en ese sentido le sentó muy bien. Muy bien. Un aire fresco, un soplo de aire fresco. Y decir, he escuchado algo diferente y encima me gusta. Encima, oye, pues lo rescato y lo cojo como algo mío. Como algo mío que vamos, que digamos en ese sentido el estilo casa muy bien con Wizard, a pesar de que es tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, OK Human se merece una S. Una S, pero totalmente. Me parece un álbum brutal. Si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Realmente. Lo recomiendo bastante. Mucho. Personalmente me parece un álbum brutal. Dentro de ese año, bueno, ya se vieron ciertos teasers, podríamos decir, del álbum siguiente, ¿no? De Van Wizard. Haciendo un homenaje, obviamente, a Van Halen, ¿no? De hecho, al fallecido Van Halen. En ese sentido, digamos, es un álbum que yo tenía bastante expectación. De hecho, oye, con Black Album, digamos que bajó un poquito mis expectativas con respecto a un álbum. Con
básicamente con OK Computer, OK Human subió bastante. Y con Vanquisher, pues bueno, digamos en ese sentido tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de, digamos, de escucharlo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, con esa portada y ese estilo, pues bueno, ahora ya ese metal clásico, ¿no? Con ese estilo de tapping, ¿no? A la hora de tocar la guitarra, pues bueno, tenía ganas, ¿no? De escuchar el álbum, ¿no? Y es un álbum que no me parece de los mejores. Me parece un álbum que está bien. Tampoco es muy destacable. Hay unas canciones que, oye, digamos en ese sentido yo destaco, que es por ejemplo All the Good Ones, The End of the Game, An If Sort of That, Begin of the End, si quieres Blue Dream. Son canciones muy buenas, muy buenas. Es algo que, digamos, yo destaco dentro de este álbum, es que hay canciones muy buenas y otras canciones muy flojas, porque por ejemplo One More Hit o Shell I Can Do That, She Needs Me me parecen flojísimas, muy flojas, canciones muy flojas de decir, bueno, de me, ¿no? En ese sentido, pero el álbum tiene canciones muy buenas, como All the Good Ones, The End of the Game, Any Sort of That, Beginning of the End o incluso Hero, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, tiene canciones muy buenas, pero otras canciones que no son tan buenas. Y en ese sentido, pues bueno, es un gran homenaje a Van Halen, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se agradece un estilo así, pues bueno, más clásico, metal clásico, podemos decir más ochentero. Así que con ese tapping, de hecho, tiene un gran solo de tapping, ¿no? En canciones como The End of the Game. Así que en ese sentido, o Beginning of the End, que son canciones, parecen los títulos son parecidos, ¿no? Pero digamos que en ese sentido, pues una canción destacable, como he dicho, The End of the Game, The Beginning of the End, pero ya está. Es un álbum de altibajos, ¿no? Podríamos decir. Y yo pondría Vanquisher en una B, porque tiene canciones muy buenas y otras canciones que no son tan buenas, y yo creo que haciendo la media, creo que sale como B, ¿no? Vanquisher. Me parece una excepción. Hablando sinceramente, me parece una excepción. Sobre todo las canciones que no son tan buenas. Las otras sí que destaco que están bastante bien y, oye, merece la espera. Pero por lo demás, ¿no? Así que, en ese sentido, Vanquisher me decepcionó, pero no quiere decir que me parezca un mal álbum, ¿no? Un año después tenemos algo muy raro, y es 4 canciones para cada estación del año, ¿no? En un principio lo piensas y dices, ostras, más Wizard, más canciones, esto es algo positivo. Pero cuando lo ves, cuando lo examinas, cuando analizas de forma más, digamos, con más reflexión, ¿no? Con, digamos, exhaustivamente hablando, dices, quizás hay muchas canciones que sobraban. O quizás no debería habérmelo puesto tan de repente, ¿no? Porque abruma. Porque yo, por ejemplo, veo que en un año has hecho 4 álbumes de canciones, de bastantes canciones, y dices, ostras, Witcher, tranquilo, sé que tienes ganas de sacar canciones, y es bastante honorable teniendo en cuenta que lleváis años, décadas haciendo canciones, pero wow, esto es demasiado, ¿no? Y además que los álbumes no son para nada destacables. Son canciones que me gustan, hay ciertos álbumes que me gustan más que otros. Por ejemplo, Spring, me gusta, por ejemplo, The Garden of Eden, o también Opening Night, Wild at Heart también, The Sound of Drums. No está mal Spring, pero yo, digamos, los veo muy homogéneos, ¿no? A pesar de que cada álbum representa una estación de radio, una estación del año, no veo como algo muy diferencial entre álbum y álbum. Sí que es verdad que en cuanto a calidad me parece que Invierno, Winter me parece la peor de todas, el peor álbum, sinceramente, ¿no? No me parece que el álbum, digamos, llegue a esos estándares de calidad que, por ejemplo, tienen los otros 3, pero bueno, tampoco está mal en ese sentido, pero me parecen muy homogéneos, ¿no? En ese sentido me parecen muy parecidos, demasiado parecidos, ¿no? Y bueno, son canciones que no están mal, pero parecen sacados de álbumes
de B-sides, parecen canciones B-sides, ¿no? Y no me parecen muy destacables las canciones. Hay canciones buenas, no lo niego, ni mucho menos. Por ejemplo, tenemos Records, tenemos Launcher, tenemos Blue Light Jazz, no están mal tampoco. Thank You and Good Night. Bueno, ahí están. Oh Can Dance, Don't Ask Me, What Happens After You. Tienes esas canciones que no están mal, pero yo debo decir que son muy homogéneos y por lo tanto voy a poner, digamos, 3 álbumes, que sería Autumn, sería también Spring y Summer en B. No me parecen tampoco canciones y álbumes a destacar muchísimo, ¿no? Y Winter lo pondría como C, porque no me parece que esté al nivel de los otros álbumes. Y esto sería en cuanto a la tier list de Wizard. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, ¿no? Esta vertiente diferente dentro del programa, ¿no? Haciendo una tier list de algo que realmente me gusta, que es, y que me apasiona, que es básicamente la música, y más con Wizard, por el amor de Dios, que de hecho ellos fueron los culpables de que tenga esta obsesión con respecto a la música. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.